Queridos amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en su programa Innovando con el CIME, en el primer programa del año 2024. Han sido semanas a través de las cuales hemos podido extrañar vuestra compañía, vuestra presencia y vuestra sintonía, que han hecho que este programa Innovando con el CIME se encuentre entre uno de los programas más preferidos de todo el programa Ingeniería TV, aquí en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban el saludo del ingeniero Edwin Chávarri, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y el mío propio, y extenderles nuestro mejor deseo de que este año 2024 sea un año a través del cual puedan ustedes hacer realidad todas sus ilusiones, sus proyectos y metas y objetivos personales, familiares y profesionales. El día de hoy, 23 de enero del año 2024, en vivo, tengo el privilegio de tener a un excelente profesional, a una mejor persona, a un referente, como es el magíster ingeniero Roberto Tamayo Pereira. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un MBA directivo de la Universidad de Ciencias Aplicadas y estudios de Administración de Negocios en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, así como en ESAN. Además, ha sido director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, delegado del Perú ante la OLADE, laboró en el Comité de Operación Económica del Sistema, labora actualmente en Mocinermin y además es docente universitario a nivel de pregrado y posgrado en diferentes universidades del país. Y aparte de ser un excelente conferencista y un buen conversador. Por eso el día de hoy vamos a tratar un tema, la ingeniería y la educación para el desarrollo del Perú. Roberto, muy buenas tardes y gracias por estar en este primer programa del año 2024, en el programa de todos ellos, que es Innovando con el CIME. Muchas gracias, ingeniero Antonio Arévalo. Para mí, pues, es un honor, doble, que nos vamos a referir a un tema que nos vincula, porque usted ha sido mi profesor, yo ahora ejerzo también la docencia. Valoramos, o es un poco parte de nuestra vida y nuestra pasión, la ingeniería, su desarrollo, sus aplicaciones. Y bueno, tan importante que esto se difunda a nivel de un canal que agrupa a los agremiados, ¿no? Y creo que siempre nos hemos considerado que con la ingeniería nos podemos erigir como los constructores del país, y eso debe tener un peso específico fundamental en nuestra labor, en nuestra profesión. Y muchas gracias por la invitación, Robert, al programa. Siempre para el capítulo y en particular para el programa es muy grato tenerte. Desde tu experiencia, tú que has tenido y tienes una larga trayectoria en el ámbito académico, en el ámbito de gestionar, en este caso, diferentes cargos ligados al desarrollo energético del Perú, ¿cuál es tu visión respecto a la importancia de la educación y enlazado con la ingeniería para el desarrollo de nuestro país? En los últimos tiempos, yo creo que muchos profesionales están reflexionando bastante sobre la importancia de la educación. Un país desarrollado, digamos que tiene los más altos estándares de educación dentro de todos sus rankings prioritarios, y tal es así que un país necesita a través de esa educación de lograr desarrollar tecnología, de investigar aplicando ciencia, o sea, entendiendo que sin esa tecnología no vamos a poder lograr o poder añorar para nuestras futuras generaciones, ¿no? Consolidar un país desarrollado. Por eso es que yo sé que en la teoría, y es bien difícil llevarlo a la práctica en países
como el Perú, que somos países emergentes, ¿no? Sobre todo el entendimiento a los que toman decisiones de decir, se necesita ciencia y tecnología, y eso significa educación para poder lograr un desarrollo del país, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto de partida para entender la importancia de la educación y, claro, vinculado a la ingeniería, porque hay otra educación de valores, de habilidades blandas. Complementarias, ¿no? Así es, ¿no? Una educación que viene de casa, que obviamente, bueno, y a veces son las fundamentales, pero ahora yo creo que nos vamos a esforzar un poquito en entender por qué tenemos que fomentar, impulsar el tema de la investigación a través de la academia, a través de los institutos tecnológicos, a través de muchos estamentos que, digamos, tienen que comprometerse con ello para poder avanzar como país, y seguramente lo vamos a poder dialogar mejor en el transcurso de la reunión. Has hablado de educación, has mencionado la tecnología, y obviamente todo eso envuelve a la ingeniería. Si tuvieses que definir a la ingeniería, ¿cómo la definirías? La ingeniería es la aplicación de la ciencia a través de herramientas que transforma lo que no existe, ¿no? Mi especialidad, bueno, ahora último hablo mucho de energía, la mecánica, ¿no? O la ingeniería civil, imagínense, ¿no? Y en estos tiempos hay una ingeniería básica también, como es la ingeniería química, de lo cual seguramente el futuro va a depender mucho de ella, ¿no? Porque ahorita vamos a comenzar a mencionar algunas cositas, pero esa es una disciplina transformadora. Obviamente la etimología de ingeniería proviene pues del griego ingenio. Entonces el humano, a través pues, de tanta evolución y tanta luego sapiencia, puede transformar. Pero es importante mencionar que transforma lo que no existe con los recursos que hay, ¿no? A veces hay un debate entre si un ingeniero puede ser científico o viceversa. Yo creo que el ingeniero recoge, digamos, los elementos de esa ciencia para, con las herramientas necesarias y mucha matemática, poder transformar, ¿no? Pero eso es lo que somos, o sea, los transformadores para una vida de confort, ¿no? O para solucionar problemas frente a vicisitudes diversas, pero siempre para el confort de la sociedad, en beneficio de ella. Claro, con esos conceptos colaterales de responsabilidad social, crecimiento sostenible y todo ese tema. Sí. Alguna vez leí de que la diferencia entre un ingeniero y un científico es que el científico estudia lo que ya existe y el ingeniero estudia lo que no existe porque va creando el tema. Así es. Y ahora que tú muy bien lo has mencionado y que eres una persona muy reconocida en el área de la transformación energética, en este tema de las energías renovables, en este tema del calentamiento global, la mirada se centra justamente en ese compromiso que asumen los profesionales, en este caso de la ingeniería, como es tu caso, y en particular de la energía, para poder preservar este medio ambiente que pareciera que el ser humano lo va autodestruyendo por desconocimiento. Y ahí viene el tema de la educación básica y la ingeniería. ¿Cómo ves ese aspecto, Robert? El ciclo natural, digamos, del desarrollo de las sociedades se basan en cómo se desarrollan sus individuos. O sea, el capital fundamental para comprender la problemática, para entender que hay soluciones frente a estos grandes problemas como lo del cambio climático o, digamos, la disrupción tecnológica que nos puede abrumar también de la noche a la mañana, va a radicar fundamentalmente en la capacidad que puedan tener nuestra sociedad y los individuos
para comprender todo ello. Hay muchos autores que, por ejemplo, están divulgando de una manera científica, pero también, ojo, también puede ser también de manera interesada, porque repasando un reporte que ha emitido el Consejo Mundial de Energía, ahora último, relativa a un análisis de riesgos que ha tratado de darle una cierta prelación a los mismos, ha identificado que en este año, por lo menos para abordar el 2024, para afrontar el 2024, la desinformación es uno de los riesgos más importantes. Entonces, pero igualito, impacta en el ciudadano, impacta en el individuo. Entonces, el individuo educado va a tener muchas mayores ventajas comparativas para afrontar estos puntos de inflexión que definitivamente van a transformar al mundo. O sea, no solamente van a transformar la sociedad, están de alguna manera impactando en la transformación de la naturaleza. Y entonces es fundamental que nosotros todos, los que estamos un poco ya con unas décadas adelante de algunos jóvenes que recién están emprendiendo el camino, algunos reinventarnos y otros canalizar bien, tratar de tener una visión prospectiva, una visión de largo plazo, excelente, que también nos hace falta. O sea, hace poco, porque a mí mucho me gusta hablar también de la planificación, pero hace poco estamos cada vez, yo creo que valorando más algo que un científico social, Hofstede, refería hace tiempo. Decía que hay países que valoran mucho la temporalidad, o sea, valoran mucho el análisis del corto y largo plazo, ¿no? Las dimensiones culturales de Hofstede, ya me acordé. Entonces, esos países, por ejemplo, se encuentran en Asia. En nuestro continente, el país que valora mucho los análisis de largo plazo es Brasil. Esos datos los consiguió por un tema de hacer una especie de estadísticas y mucha investigación a nivel de esa ciencia social que seguramente maneja o domina mucho. En cambio, nuestros países, los países que estamos un poco más pegados al corto plazo, a lo que es inmediato, y no porque es inmediato sea malo, sino es tratar de tener resultados inmediatos, ¿no? Por ejemplo, en esa categoría está Estados Unidos, Canadá, Perú, bueno, y los países más vinculados a Occidente. Entonces, ello es fundamental que, por ejemplo, la sociedad, los individuos lo valoren, ¿no? Porque, claro, todos los embates económicos, los problemas sociales, los conflictos que están habiendo, hacen, o la informalidad también en nuestro propio país y en muchas partes del mundo, hacen que siempre estemos pensando en lo inmediato, ¿no? En las soluciones del día a día, en cómo llevamos un poco de dinero a la casa todos los días. Y a veces nos distrae, ¿no? Pero en cambio hay otros países que entran con ventaja, o sea, con unos pilares de educación más sólidos, tienen la posibilidad de poder examinar eso de largo plazo. Y entonces es como una vorágine o un círculo virtuoso para ellos y una vorágine de la muerte como para los países que estamos sin valorar esa perspectiva o ese largo plazo que es importante. Pero son temas que no se pueden apreciar, que no se ven en los medios de comunicación, ni radiales, televisivos, escritos. Solamente asistimos a una serie de comentarios periodísticos que muchas veces son alarmistas, son lejanos de la verdad. Pero uno, cuando ve un noticiero, o ve una revista, o ve un periódico, no encuentra nada de lo que tú has mencionado. Uno que otro artículo. Claro. Entonces, la sociedad está desinformada y no le da importancia a ese tema trascendente que tú también has elegido como tema de conversación hoy día, la educación y la ingeniería, porque ambos se amalgaman y forman lo que es el conocimiento. Y el conocimiento empodera a una sociedad. Sí, definitivamente. Entonces, es un compromiso de la academia, un compromiso del Estado, como un plan maestro, y es un compromiso también de los sectores privados. ¿Cómo ves ese tema, Roberto?
Importante ahora comentar la realidad ya en el ámbito, por ejemplo, de cómo la educación y la ingeniería son importantes en el desarrollo también de la parte económica, esa parte que, digamos, es fundamental y que el sector privado y, bueno, y parte también el público deben impulsar. Y quiero darle, bueno, un ejemplo o tal vez dos. Mire, en la realidad de las universidades, sobre todo nacionales, hay un desfase en la actualización de los sílabus o de la malla curricular. Hay avances importantes, o sea, yo no puedo, por ejemplo, a usted discutirle toda la experiencia que tiene la universidad de algunos temas y que deben haber cosas que desconozco todavía. Pero quiero hacer la comparación, por ejemplo, y me permiten comparar a nuestra alma mater, la UNI, por ejemplo, en los desarrollos o en los temas de energía con relación, por ejemplo, a la Universidad del Santa, que tiene en Chimbote, que tiene una facultad de energía, claro. ¿no? Entonces, y yo me considero que conozco algo de energía, pero cuando yo converso con los ingenieros egresados del Santa, que son unos colegas extraordinarios, porque he tenido oportunidad de visitarlos, tienen una visión distinta de la energía y ellos quieren aprovechar hasta el último fotón para comenzar a producir algo que pienso que en nuestra universidad, todavía no se ha logrado asentar a través de una escuela o de una malla curricular apropiada para entender lo poderoso que es saber cómo podemos encontrar energía de los elementos más inverosímiles que a veces uno no lo puede o no lo ha aprendido, ¿no? Entonces, eso es importante. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, por ejemplo, de lo que se habla mucho ahora del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, si bien es cierto, es el elemento abundante en nuestro universo, y también va a ser seguramente el vector energético del futuro, o sea, indiscutiblemente. Pero al hidrógeno hay que comenzar a estudiarlo. A nosotros, a los que ya lo han estudiado, por ejemplo, los ingenieros químicos, se deben conocer mucho, ¿no?, de la materia, pero para las aplicaciones industriales tienen que definitivamente llevarlos al concurso también, o ir de la mano con ingenieros metalurgistas, con ingenieros mecánicos, multidisciplinarios, ¿no es cierto? Entonces, cuando queremos hacer despegar un negocio, tenemos que entender bien que ese producto tiene que de alguna manera valorarse como un commodity. Y yo entiendo al commodity como aquello que puede almacenarse, ¿no?, que puede transportarse y que puede obviamente expenderse en un mercado, ¿no? Pero, por ejemplo, transportar grandes volúmenes de hidrógeno todavía no se ha logrado, no se puede. Hay pilotos que están intentando transportar por mar alguna cantidad de hidrógeno, porque el hidrógeno es altamente inflamable y es inestable. Y yo por la vez pasada le escuché al ingeniero Villavicencio en una entrevista, me parece que también usted le realizó, sí, al hablar de ello, y él maneja muy bien los conceptos, y él, por ejemplo, podría dar fe que también todavía no se puede transportar en grandes volúmenes. Entonces, ¿y eso dónde lo aprendí? Lo aprendí de un académico chileno, porque tuve la oportunidad de estar en algún foro, y lo que también aprendí, y por eso es el ejemplo, básicamente, porque la academia fue la que se interesó primero, la academia fue la que aprendió primero los fundamentos, y la industria, ¿no?, visitó a la academia para las explicaciones correspondientes y la gesta de pilotos que están concretándose en Chile. Entonces, ha sido la academia, o sea, se habla de educación, ha sido la ingeniería primero lo que se ha tenido que solventar para explicar algunas cosas. Y entonces, en ese debate sano, porque el que ve el mercado y ve que pueden haber un futuro negocio, y eso es muy bueno porque desarrolla al país, ¿no?, tienen que entender que también hay que hacerlo sostenible a partir de conceptos fundamentales, y que la ingeniería es la que tiene que darlos, ¿no? Por eso es que es importante que también notar que en los países las decisiones a veces más fundamentales, más trascendentales de un país en los últimos 50, 100 años, la han dado personas que han estado vinculadas a la ingeniería, ¿no? La han dado personas que han estado, si no veamos, por ejemplo, a China, ¿no? Es un ejemplo
bueno, no es por decir mucho, pero cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo, netamente tenemos que mirar a China. ¿Por qué? Y no porque es China, sino porque, por ejemplo, Japón perdió ventajas comparativas en temas de patentes hace unos 10, 15 años atrás. Japón, desde los años 50, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, lideraba el tema de las patentes. Y su reducción fue significativa y fue superado por el otro país asiático, ¿no? Y entonces en ello están presentes siempre los ingenieros, ¿no? Entonces comprendemos que toda decisión es política, pero siempre tiene que darle una mirada a la mirada que le dan y la visión que tenemos los ingenieros. Justamente un tema que tú comentabas al comienzo es ese refresco, esa innovación en la currícula de las especialidades, que es necesario porque los cambios se han dado vertiginosamente. Sí. Hablar de la transformación digital hace 5 años no era tanto como hoy se habla. Es más, se han creado carreras sobre seguridad, software, y se habla hoy día de inteligencia artificial como hablar de algo común y corriente. Pero la cuarta revolución industrial ya nos ha envuelto y quizás no estamos preparados para esa revolución y seguimos un poco lento en el tema porque ya se viene la quinta con sus características y perfiles, y todo eso está centrado en la educación, en la ingeniería, en la investigación, en la innovación, en el emprendimiento de equipos multidisciplinarios, claro, que requiere también otro tipo de competencias personales, como son las habilidades blandas, poco promovidas de manera particular en las universidades estatales, pero que son importantísimas en el quehacer de un profesional hoy en día, si quiere insertarse en ese escenario de progreso. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer, Roberto, para poder llevar esa innovación? ¿Tender puentes con el sector privado? ¿Invitar a la academia para poder escucharlos y que también nos escuchen? Y formar alianzas estratégicas para los estudiantes también. Claro. Yo creo, estoy en el tema de la docencia aproximadamente ya unos 8 años ininterrumpidos, porque mis primeras cátedras fueron en la Universidad de San Marcos hace muchos años, y la experiencia es maravillosa, por muchas razones. Y en ese interín uno ha encontrado dificultades, ha encontrado fortalezas, y de diversas universidades. También he tenido oportunidad de dictar algunos cursos en algunas universidades privadas, y hay una diferencia abismal, hay muchas brechas. Entonces, cuando alguien quiere identificar esas brechas, uno tiene que estar capacitado, porque hay una malla curricular técnica con más otro tipo de ciencia o de disciplina, como usted ha referido. Y entonces es importante identificar esas brechas, porque ya justamente también la tecnología, ¿no?, permite que alguna de esos estamentos avance más en comparación de otros, ¿no? Hablo por que las universidades privadas podrían ir avanzando a un ritmo más interesante. Y entonces acá yo quiero ¿por qué hablo de eso? Porque me parece que las universidades estatales no cuentan con el presupuesto adecuado, o sea, y tampoco con la cantidad de docentes que deberían tener para que haya incluso una masa estudiantil mucho más grande en las universidades públicas, por ejemplo. ¿Por qué es importante decir ello? Porque se necesita, el desarrollo de un país emergente necesita de ingenieros, necesita de fuerza laboral.
todo lo que usted me ha referido, de que ha discurrido muy rápido, ¿no? Muy rápido, también ha llevado al análisis de la empleabilidad, porque eso va a generar mucho empleo también. Y entonces y la inteligencia artificial a veces orienta, y me parece que esto es un poco más de marketing que de otra cosa, ¿no? Y va a decir, tales carreras ya no se deben estudiar, ¿no? O ustedes deben estudiar estas carreras, y eso no es así. Claro. No es así, ¿no? Porque he estado haciendo varios ensayos también con el chat, y hay algunas cosas que no las sé bien. O sea, hay cosas que la inteligencia artificial está recién incipiente, pero eso no significa que ya se estén digitalizando muchas cosas, se estén automatizando muchas cosas. Yo recuerdo muy bien lo pionero que fuimos en la Facultad de Mecánica cuando en el año 2000, o en el año, ¿cuándo fue esto? Fue en el año 91, 90, se creó la Escuela de Mecatrónica, ¿no? La Escuela de Mecatrónica. Entonces, mire, eso que se logró hace casi 30 años, yo creo que ahora en otro tipo de carreras se tiene que catalizar mucho más rápido, mucho más en estos tiempos. Por ejemplo, una de las facultades, la Facultad de Medicina de San Marcos, en convenio creo que con la Católica, han formado una facultad o una escuela, una carrera para hacer biomedicina, bioingeniería también. Entonces yo creo, no sé cómo va la uni, ahí pero esas son las carreras, creo que un poco del futuro, son las que hay que comprenderlas mejor, y todas las que se desprenden de la rama química, ¿no? Incluido pues el tema del hidrógeno y esas cosas. Porque justamente, como nos ha agarrado desprevenidos, tenemos que tener una capacidad de resiliencia muy buena para dar respuesta al mercado para esas carreras. Si no, vamos a tener primero muchos talentosos peruanos, estudiantes egresados que se van a ir al extranjero, que se están yendo al extranjero, y entonces vamos a siempre estar carentes, digamos, de ese potencial de esa masa crítica que nos permita dar pasos importantes en el futuro. Ahorita no lo vemos, ahorita pensamos que todo se puede solucionar, digamos, contratando los servicios de un tercero, ¿no? Pero lo que nos estamos descuidando, yo creo, y lo digo con toda claridad, es en el desarrollo de tecnología nacional. INACAL con sus normas hace muy bien, porque tenemos que identificarnos como peruanos con un sistema normativo peruano, que bueno, puede adquirir, digamos, las cosas buenas de otros países, pero eso se tiene que hacer entender a nuestros individuos para que ellos puedan mejorarlo, superarlo, ¿no? También de las auditorías energéticas, que son una prioridad para el desarrollo. Así es, ¿no? Y muchas cosas más. Bueno, Robert, en este tipo de programas, el tiempo, que a veces queremos que se detenga, a veces corre más rápido de lo que pensábamos. Por eso, nuevamente te reitero nuestra gratitud por la deferencia de habernos obsequiado tu tiempo, de venir hasta acá al CED Ingeniería TV, para poder compartir estas inquietudes que van a generar más de una reflexión en todas aquellas personas que nos obsequian su sintonía. Tus palabras finales, Robert. Bien, ingeniero, muchas gracias más bien por la invitación. Yo considero que el valor que tenemos como ingenieros es fundamental, y eso no es en desmedro de otras disciplinas, sino que toda solución en estos tiempos es multidisciplinaria, pero el valor de la visión que tiene un ingeniero es justamente, ¿no?, lo que comenzamos al inicio, de transformar y construir lo que no existe, ¿no? Y entonces en eso es aplicable para cualquier actividad económica, para cualquier actividad humana, ¿no? Y que justamente da confort. Y ese confort es de lo que tenemos que en alguna otra oportunidad hablar, porque esas brechas que nos pueden estar separando, incluso internamente en el país, y si nos comparamos con el extranjero, peor, es la que tenemos que calidad de vida. A calidad de vida. Tenemos que tratar de reducirlas, ¿no? Y para eso estamos los ingenieros prestos
a disposición de la patria. Bueno, nuevamente, Roberto, te extiendo mi gratitud y a todos ustedes, amigos, que también nos han obsequiado su presencia ahora en el programa en vivo y seguramente mañana o pasado en la grabación que queda de este programa. De este su programa, Innovando con el CIME, todos los martes a las 5 de la tarde con una opinión oportuna, actualizada y profesional. Una vez más, reiteramos nuestra gratitud por su compañía y los esperamos el próximo martes con una entrevista también de interés y de gran reflexión. Hasta el próximo martes, muchas gracias y éxitos y felicidades.